Buenos días a todos. Les saluda el estudiante Walter Enrique Rodríguez Ramírez, estudiante de Derecho segundo ciclo, y hoy analizaremos los cambios políticos, económicos y sociales entre 1930 y 1990 y debatiremos si la reforma agraria fue beneficiosa o no para el Perú. Entre 1930 y 1990, el Perú atravesó profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron su historia contemporánea. Este periodo fue testigo de golpes de Estado, reformas estructurales, crisis económicas y luchas sociales. Uno de los procesos más trascendentes fue la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, cuyo objetivo fue redistribuir la tierra y acabar con el sistema latifundista que dominaba el campo peruano desde la colonia. En estos momentos analizaremos los cambios y permanencias ocurridas en el país entre 1930 y 1990 y reflexionaremos sobre si la reforma agraria fue beneficiosa o perjudicial para el desarrollo del Perú desde los ámbitos políticos, económico y social. Cambios políticos. En la década de 1930, los golpes de Estado y la crisis institucional tras la caída de Leguía, Augusto B. Leguía en 1919 y 1930 había instaurado un régimen autoritario y modernizador. Su caída dio paso a una inestabilidad política. En 1945 y 1950, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, que intentó democratizar la política, pero fue derrocado por un golpe militar. En 1963 y 1968, segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, orientado al desarrollo y obras públicas. Entre 1968 y 1975, el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, inicio del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se impuso una revolución desde arriba, con reformas estructurales, tanto agraria, educativa, industrial y de prensa. En 1975 y entre 1990, el retorno paulatino a la democracia, la crisis económica y el surgimiento del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Un cambio clave fue que el Estado asumió un rol protagónico en la planificación del desarrollo nacional. Cambios económicos. En 1930 y 1950, la economía fue dependiente del sector exportador. La economía del Perú se basó en la exportación de materias primas como minerales, algodón y azúcar. La Gran Depresión a finales de los años 20 y principios de los años 30 afectó a la economía que dependía fuertemente de la demanda externa de estos productos. En los años de 1950 y 1968, el ingreso del capital extranjero e industrialización parcial impulsada por Manuel Prado y Belaúnde. En 1969 se dio la reforma agraria. El Estado expropió grandes haciendas para redistribuir tierras a comunidades campesinas y cooperativas agrarias. El objetivo era eliminar la oligarquía terrateniente y modernizar el agro. En la década de 1980, la crisis económica, la inflación, la caída de la producción agrícola y el debilitamiento del Estado. Hubo un cambio en el modelo capitalista agroexportador. Dio paso a un modelo estatista redistributivo, aunque con graves problemas de gestión. La permanencia fue la dependencia de exportaciones primas y desigualdad estructural entre el campo y la ciudad. Cambios sociales. Antes de 1969, predominaba una sociedad jerárquica
con grandes desigualdades entre las élites urbanas y los campesinos indígenas. Con la reforma agraria se eliminaron los latifundios y la servidumbre rural, otorgando ciudadanía y dignidad a millones de campesinos. Después de 1980, migraciones masivas del campo a la ciudad formaron cinturones urbanos como Villa El Salvador o San Juan de Lurigancho. Con este cambio se dio el surgimiento de una nueva identidad campesina y urbana, pero permaneció una desigualdad social persistente, exclusión económica y limitaciones en la educación y salud. La reforma agraria, ¿fue beneficiosa o perjudicial? En el ámbito político, hubo aspectos positivos y negativos. En lo político, fue que rompió el poder de la oligarquía y democratizó el acceso a la tierra. Un aspecto negativo sería que fue impuesta sin participación ni planificación efectiva. En lo económico, redistribuyó tierras y mejoró condiciones laborales. En lo negativo fue que disminuyó la productividad agrícola y generó crisis alimentaria. En lo social, dignificó a los campesinos y se eliminó la servidumbre. Pero un aspecto negativo fue que no brindó suficiente apoyo técnico ni financiero a las cooperativas. Desde mi punto de vista social y moral, la reforma agraria fue necesaria y justa, pues restituyó derechos a millones de campesinos que vivían en condiciones de explotación. Sin embargo, desde una perspectiva económica y técnica fue mal ejecutada, careció de planificación, provocó el colapso de la producción agrícola y aumentó la dependencia alimentaria del Perú. Por tanto, fue beneficiosa en el plano social y político, pero ineficiente económicamente, dejando un legado mixto que aún influye en el Perú actual. Entre 1930 y 1990, el Perú vivió una profunda transformación del Estado, pasando del liberalismo oligárquico a un Estado reformista y luego neoliberal. La reforma agraria de 1969 representó un punto de quiebre histórico al democratizar la tierra y cambiar la estructura social del país. A pesar de sus limitaciones, marcó el inicio de una conciencia social y campesina, influyendo en la construcción del Perú moderno. Las desigualdades estructurales aún persisten, pero la reforma contribuyó a desmontar siglos de dominación terrateniente. En conclusión, la reforma agraria fue políticamente emancipadora y socialmente justa, aunque económicamente deficiente, dejando una huella decisiva en la historia del Perú. Gracias por su atención y su tiempo.